Para poder iniciar con nuestro primer expositor, me complace mencionar a la empresa Sistema Automotriz, SAC. Sistema Automotriz SAC se presenta con el tema de mitos y realidades de la tecnología automotriz. Invitamos al ingeniero Ricardo Chueca, gerente general de la empresa Sistema Automotriz. En nombre de Sistema Automotriz y el señor Carsten Bunker, quien estaba antes planeado, pero quien se disculpa porque tuvo lamentablemente que quedarse fuera de Lima, perdió el vuelo y no pudo llegar a tiempo, y estoy aquí para reemplazarlo. Algo de mí antes de empezar, para que más o menos me ubiquen y puedan entender todo lo que les voy a contar a continuación. Si bien mi nombre, mi estatura y mi color no dan a entender, soy alemán, ¿ya? Tengo recién 4 años viviendo en el Perú. He vivido casi toda mi vida trabajando para Bosch en toda América, Latinoamérica, Medio Oriente, y he tenido la suerte de trabajar con fabricantes de vehículos muy de cerca, desde el diseño y diagramación de un vehículo. Por eso es que nos hemos atrevido a lanzar este tema y demostrarles más o menos, o darles una idea de lo que se viene, de lo que el futuro depara para ustedes y cómo se deben preparar para aquello, ¿ya? Aquí una imagen clara de cómo empezó. Estamos hablando de más de 130 años de historia automotriz, ¿no? Desde el primer vehículo Benz, muy simple, muy sencillo, un motor con unas tolerancias enormes, no importaba mucho, lo importante era que se movilizaba, transportaba a una persona sin mayor comodidad, sin mayor confort, sin nada. Genial, nos trasladaba de A a B, nos sudábamos y estaba bien. Y fue evolucionando. Después, en la época de los 70, los 80, la preocupación era el confort, el tamaño, un motor grande, potencia. Si ven los vehículos de esos tiempos, estamos hablando pues de motores de más de 3.000 litros, 8 cilindros, 10 cilindros, nada muy elevado en tecnología. Se empezaron los primeros sistemas electrónicos de control de inyección, de repente en Mercedes. Si alguno ha visto un Mercedes como el que está en la parte superior de la derecha. Después empieza a cambiar el pensamiento de la gente y dice, ¿necesitamos realmente vehículos tan grandes? Empieza a ser un problema la contaminación, la polución. ¿Necesitamos tantas emisiones? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero claro, no queremos perder ni el confort, ni la potencia, ni nada de lo que ya habíamos ganado. Entonces empieza el reto real para los ingenieros de decir, ¿cómo es que hago un motor más eficiente, menos consumo, pero que incluso me dé mayor potencia, mayor comodidad, mayor confort, que los cambios sean suaves de un lado a otro? Y es así que si comparan los primeros vehículos, donde no hay muchos sensores, no hay computadoras, nada, y llegamos al Porsche, que es el que está ahí al final, se darán cuenta que pasamos un Porsche de esos, pues estamos hablando de más de 20 microcomputadoras, una cantidad insuperable de sensores, de actuadores, donde se mide todo, ¿no? Las tolerancias son casi cero, ¿no? El punto de chispa, la inyección, ya no se habla solo de inyección simple, se habla de preinyección, inyección principal y postinyección, en microsegundos, porque levantamos las revoluciones. Entonces demandamos de un inyector que trabaje a, no sé, hoy día llegan los de gasolina a unos 300, 400 bar de presión, los de diésel hasta 2000 bar de presión. Entonces estamos hablando de exigencias de materiales, de exigencias de control de tiempo muy elevadas, ¿no? Entonces las tolerancias se vuelven casi cero y se minimizan, y eso conlleva a que yo no tenga las facilidades que podría tener antes. O sea, un escarabajo, ustedes con 2 desatornilladores, un alicate lo reparan, ¿no? Encuentran más con el oído, el punto de encendido, giran un grado más, un grado menos en el avance de la chispa, poco importa. Hoy en día no tenemos esas tolerancias, no tenemos esas ventajas y tenemos más demandas. Demandas que empiezan con cosas simples como el aceite.
Siempre se escucha, cuando yo salgo a visitar clientes, escucho, cualquier aceite da lo mismo, 15W40 está bien para todo. No importa si es gasolinero, si es petrolero, si es nuevo, si es usado. Ya cuando sí, ya tiene más de 150.000, ahí sí le pongo uno más grueso para que aguante, dice. Y no es verdad, ¿no? Si leen los manuales de los fabricantes de vehículos, notarán que ellos solicitan aceites de grado 0, 020, 030, y no lo solicitan porque creen que es mejor o porque no, sino porque realmente diseñan los vehículos para que se trabaje eso, la velocidad que yo necesito de que el aceite llegue a todos los puntos del motor para que lubrique, para que tenga otras funciones, es enorme. Entonces, ya lo que se decía antes de simplemente un 1540 da lo mismo, no es cierto, ¿no? La otra típica es de la calidad del aceite no influye en gran cosa. Empezando porque se cree también que la viscosidad es la que determina la calidad y no es así. La viscosidad es simplemente una velocidad definida de cómo se traslada el aceite sobre una superficie, ¿ya? ¿Qué es lo que necesito para motores rápidos, de trabajo pesado, de compresión alta y demás, que llegue rápidamente a todos los puntos para que estos para evitar el rozamiento metal a metal, ¿no? La calidad de los aceites es medida por las normas API, CIS americano o la norma europea, ¿no? Y esa es la que determina la calidad no solo de la base del aceite, o sea, el petróleo que se utiliza, sino también de los aditivos que forman parte importante, ¿no? Por lo general, la mayoría de aceites que se compran en el mercado, de los buenos, 80% es petróleo propiamente dicho, trabajado de aceite, y 20% son aditivos. Aditivos que ayudan, algunos a limpiar, son aditivos de detergente, otros para funciones específicas de un motor. Es tanto así que un 030 que pide Volkswagen no es igual a un 030 que pide Hyundai, ¿no? Porque los componentes, la forma de trabajo del motor, las exigencias que se tienen en cada motor es diferente, y eso demanda ciertos componentes específicos, ya sea físicos o químicos del aceite, para trabajar correctamente con el motor como los ingenieros lo han planeado, ¿ya? Una cosa para que la entiendan fácil, creo que, y sea fácil de entender en cuanto a lo que es calidad, es algo cercano a ustedes: cerveza. No es lo mismo tomarse una Brahma que tomarse una Cusqueña. Las dos tienen el mismo grado de alcohol, las dos vienen más o menos en la misma presentación, pero Brahma es un dolor de cabeza garantizado al día siguiente, mientras que la Cusqueña es algo que se disfruta. De igual forma los aceites. Un 0.30, un 15.30 o lo que pide el fabricante del vehículo no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo usar cualquier aceite solo porque dice delante 0.40. Están las normas API, las normas europeas, que determinan realmente la calidad del aceite y que son las que el ingeniero ha definido para ese vehículo en específico. Entonces, no todos los aceites son iguales, no todos tienen la misma calidad, ¿no? Y cada uno es diferente de acuerdo a lo que el fabricante de vehículo haya decidido para el suyo, ¿ya? Otra cuestión típica en cuanto a aceites es: se escucha, no, ya está oscuro, ya está negro, ya no sirve. No es verdad, no siempre es verdad, ¿no? Hay aceites, como decía, que tienen funciones principales de detergente, de limpiar, o sea, de sacar toda la carbonilla, que es lo que me molesta, para que mi combustión sea perfecta, para que mi combustión sea completa. Cuando ustedes desarman un motor y ven mucha carbonilla alrededor de la válvula, esto impide que la válvula cierre correctamente. Que la válvula no cierre correctamente significa una pérdida de ingreso de aire limpio, de masa de aire limpio o de aire de escape, ¿no? Y todo eso va a influenciar, porque como hemos dicho, nuestras tolerancias cada vez son mínimas. Los tiempos de entrada y de salida del aire que tengo, por eso es que ahora ya no se trabaja con una válvula de admisión y una de escape por cilindro, sino por lo general 2 de admisión y 2 de escape por cilindro, porque necesito mover mayor masa de aire en menos tiempo, ¿no? Entonces, por eso se hace la pre y la post inyección, para ayudar con la segunda explosión a poder sacar el aire contaminado de la manera más rápida y poder tener una mezcla
adecuada en la próxima explosión. Bueno, de la viscosidad ya habíamos hablado que no es la que define la calidad en sí, ¿no?, sino las normas técnicas que definen la calidad del aceite. Aquí algo sobre viscosidad para que más o menos lo tengan claro, y aquí en Perú lo he encontrado mucho también. La marca más vendida aquí es Toyota, y Toyota usa buzos hidráulicos, ¿no? Los buzos hidráulicos que demandan que yo tenga aceite en los buzos para que realmente pueda trabajar el eje de levas correctamente y tenga la presión suficiente para abrir las válvulas o cerrar las válvulas, ¿cierto? Entonces, si uso la viscosidad no adecuada, ¿qué voy a hacer? Lo que ocurre aquí. Un 0 en 15 segundos ya tengo hasta el 0,10 más o menos, ya cubriendo todas las superficies del motor, todos los puntos. Entonces, arranqué, 10 segundos ya llegó, mis buzos hidráulicos trabajan a la perfección. No tengo ningún problema. Le pongo un 15-40 como están acostumbrados a hacer, ¿qué pasa? Me voy a demorar más de 30 segundos, o sea, el doble de tiempo. Y lo típico es el que ustedes escuchan el cascabeleo sobre el eje de válvulas. Escuchan el cascabeleo, clic, 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 clic. Y después, cuando ya está caliente, dicen ya no tengo ningún problema. Claro, pues ya está caliente, el aceite ya llegó a todos los puntos del motor, ya discurre, los buzos hidráulicos están llenos y no tengo mayor problema. Puedo simplemente trabajar y el motor trabaja como corresponde, ¿no? Porque acordémonos que en caliente los aceites más o menos se comportan iguales. La variación en la viscosidad es casi mínima de la velocidad. Es en frío donde se nota la diferencia del desplazamiento, y por eso lo he puesto en la foto de la derecha de manera clara, ¿no? Un 0,40, ve, prácticamente está a la mitad de la probeta en el mismo tiempo, mientras que el 15-40 apenas si mojó el fondo de la probeta. Entonces, nuevamente, las exigencias de los fabricantes, las exigencias de los ingenieros, las exigencias de nosotros como consumidores, que queremos un carro que gaste menos combustible, que me dé 70-80 kilómetros por galón, que tenga más de 150 PS de potencia, ¿no? Y que vaya rápido, que sea ágil, que sea flexible, que tenga todo. Entonces exigimos a los ingenieros más cosas, los ingenieros a su vez nos exigen más a nosotros. Otro mito es pensar que la alineación se acaba cuando puse el carro sobre el elevador, puse mi alineadora, hice mis mediciones, vi, está aquí medio rojo, el caster o el camber, ajusto, veo otra vez en mi máquina de alineación, ya está todo verde, lindo, bonito, acabé. Mentira, señores. La alineación recién empieza cuando ustedes han ajustado. Hoy en día, si ven sobre el lado izquierdo, hay una cantidad de sensores, la mayoría de seguridad, activos y pasivos, en un vehículo que requieren conocer cuál es la posición real del alineador, ¿no? Vemos, por ejemplo, hay vehículos que tienen el freno automático, es decir, si tú te acercas demasiado a un vehículo que está adelante, él automáticamente te frena. Entonces, para eso ellos usan un radar que mide la distancia y necesitan saber cuál es la posición de mis llantas para saber si yo estoy girando o estoy en línea recta. Eso lo hacen a través de la alineación, ¿no? Entonces él tiene que saber cuál es la posición del vehículo para saber cómo frena. Porque si estoy en una curva y estoy muy cerca de un vehículo, él no puede frenar las 4 llantas de igual forma. Él va a frenar las internas poco menos que las externas, para que en el ángulo del giro todas lleguen a tener la misma velocidad. Acuérdense que cuando uno gira en física, ¿no?, el ángulo externo es el que llega más rápido que el interno. ¿Ok? Entonces, ese es uno. Tengo cámara de retroceso, cámara de parqueo. Hay vehículos ya en Perú que parquean automáticamente. Uno los pone al costado, aprieta un botoncito, saca la mano del timón y se estacionó solito. ¿Cómo él sabe dónde está? Esa cámara tiene que estar correctamente alineada y calibrada en función de la posición real del vehículo.
Es decir, cada vez que yo alineo, cada vez que yo ajusto el vehículo y muevo la dirección, la suspensión, le estoy dando una nueva posición a esa cámara. Puede ser mucho, puede ser poco, depende del fabricante. Es la tolerancia que yo tengo y la obligación de, después de hacer un alineamiento meramente mecánico como que se conoce, seguir mi alineamiento calibrando todos estos sistemas que tengo alrededor. Y es así que el taller de hoy en día, si se van a un taller de Volkswagen, que es uno de los que más de esos sensores tiene aquí en el Perú, van a ver que tienen todos esos aparatos, muchas veces guardados, empolvándose porque casi no lo usan por desconocimiento, pero es lo que deben hacer. O sea, cada uno de estos sensores, la luz de curva, la cámara de retroceso, los faros o no sé si han visto los espejos nuevos en los Volvo, en el Mazda, incluso ya tienen en el Subaru, que se prende una lucecita roja al costado indicándome que tengo algo en el punto ciego del vehículo, ¿no? No sé si se han percatado, ahí se prende una lucecita y me dice, tengo algún objeto que no identifico en el punto ciego tuyo, ten cuidado, no te puedes abrir ni a la derecha ni a la izquierda bruscamente. Todo eso tiene que ver con la dirección en donde dirijo el vehículo. El ABS también tiene que ver, el ESP también tiene que ver, porque si lo mismo que pasaba con el radar de freno, si no sé que estoy en curva o pienso que estoy yendo derecho, porque así lo hizo el fabricante inicialmente, y yo ya moví mi caster o mi camber, mi convergencia, mi divergencia y lo varié, las posiciones son otras, ¿no? Varío la posición, varío la demanda del carro, entonces el alineamiento ya no es lo que era antes, no es tan simple como eso. Hay un sensor también que es el más común, que en Perú prácticamente todos los vehículos ya lo tienen, que es un sensor de giro, de posición de giro del volante, que es lo mínimo que se debe calibrar. Muchas veces se calibra de forma automática después de andar un par de kilómetros, porque los fabricantes también aprendieron que muchos de nosotros los mecánicos no llegamos a hacer el trabajo completo, ya sea por desconocimiento o por falta de tiempo, por desidia o por cualquiera sea el asunto, no hacemos el trabajo completo. ¿Y qué pasa? El cliente empieza a prenderse la lamparita de emergencia del motor y regresa cada vez al taller y es una molestia. Y nosotros tenemos siempre la costumbre de decir, no, es el carro, no es el trabajo que yo he hecho, sino es el otro. Siempre es más fácil echarle la culpa al otro, ¿no? Entonces, no, es tu carro que no sé, yo no he hecho nada. No es que no has hecho nada. Has movido la alineación, has movido la convergencia, has movido el caster y el sensor se ha cambiado de posición. La volante ha cambiado de posición. Y ahora la cantidad, uno de los 50 SUs o computadoras que tiene el vehículo necesita saber qué ha variado eso. ¿Okay? Lo mismo en sistemas de frenado. La costumbre, ¿cuál era cuando tú haces un cambio de líquidos de frenos? Necesitas dos personas. Lo subes a tu amigo, le dices, ya, aprieta el pedal, sigue bombeando. Vamos, no, oye, no sale nada, ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Los sistemas de bombines de hoy en día no son como los de antes. No son simples, sencillos, una camarita, dos O-ring a cada lado y genero presión. Ahora son sistemas complejos, con vías de escape, con doble turno, con retorno, dependiendo de la fabricación, si lo usan para ABS nada más o para ESP, qué tipo de fabricación es, cuál es la demanda y qué hago cuando hago eso. Al no tener presión en el sistema y yo apretar con el pedal, no estoy generando presión constante en el sistema, más aún si tienen vehículos donde el pedal ya ni siquiera es mecánico. Hay pedales de freno que son completamente electrónicos. O sea, lo que tienen ustedes es una resistencia de un resorte y un sensor que mide con qué fuerza tú has hecho presión, y de acuerdo a esa fuerza él manda un impulso para que se active la bomba. Entonces, cada vez es menos relevante mi fuerza de pie, mi sistema, lo que yo pensaba que era lo correcto, ya no es, ¿no?
O sea, ¿qué nos depara el futuro? Es repensarlo todo. Ver qué es lo que se viene en el futuro, cómo es que cambia. Cada cambio que generan los fabricantes tiene un porqué y siempre hay compromisos de por medio. Se gana algo y se pierde algo. Siempre, ¿no? La tendencia esta del downsizing que se llama en los fabricantes, que es reducir el motor a lo máximo, nos lleva a tener hoy en día motores de 1300 centímetros cúbicos que tienen casi 200 caballos de fuerza, un doble turbo, andan en 4000, 5000 revoluciones fácilmente y en tiempo de fuerza pueden llegar a 8000, 9000 revoluciones y un torque elevado, ¿no? Esas demandas, esas exigencias, mejor dicho, demandan de mí, del técnico, de los materiales que utilizo y demás, mayores exigencias, ¿no? Ya no puedo hablar simplemente de cualquier líquido, por eso existen líquidos diferentes. Ahora se existe una presión constante en el sistema. Ya no puedo simplemente cambiar el líquido y pedirle a mi amigo que bombee, porque ya no es así. Es más, daño muchas veces, más de lo que genero bienestar. Entonces, hoy en día es máquinas que me ayudan a generar una presión constante en el sistema, que empujan el líquido nuevo por todo el sistema, y yo simplemente tengo que andar por cada uno de los puntos de fuga, abrir la fuga, colectar el líquido hasta que llegue el líquido nuevo y puedo empezar a trabajar. Es tanto así que, si notan, incluso los colores de los líquidos de freno han variado de acuerdo a esa demanda, ¿no? Para hacer más fácil el trabajo y ver realmente cuándo paso del líquido de frenos usado al líquido de frenos nuevo, fresco. Un tema también es limpieza de inyección. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo correcto? Hay varios métodos, ¿ya? Hay varios métodos, varias formas. Hay fabricantes que te dicen que es imposible sacar el inyector, hay otros que te dicen que sí, pero se puede y se debe trabajar a presiones estándares o sea, reales, ¿ya? Y hay otros que, bueno, ni te dicen ni uno ni lo otro, dejan a criterio tuyo, ¿no? Y ahí es donde ustedes tienen que usar su conocimiento, su capacidad, leer lo que dice el fabricante del vehículo y entender cuál es lo correcto. Por eso es que he puesto en el medio un sistema de inyección para relembrar y ver qué es lo que se debe hacer, cómo es que trabaja y por qué es que me piden esas cosas, ¿no? La función principal de un inyector, ¿cuál es? Entregar una cierta cantidad de combustible en un cierto momento, en microsegundos. Si ustedes han visto el sistema de inyección y han puesto un osciloscopio, verán que eso es cuestión de microsegundos nada más, donde salta la chispa y donde salta la inyección. La pre, la inyección y la post-inyección, porque hay tres incluso, ¿no? Entonces, tengo que generar o tener la posibilidad de medir caudal, o sea, hacer una medición volumétrica, saber cuánto combustible me está entregando y en qué tiempo, cuál es el tiempo de respuesta real. El simplemente ver la niebla y decir, oh, está inyectando, me dice muy poco realmente si el inyector está trabajando correctamente o no. Me dice simplemente que la aguja se abre y trabaja, ¿ya? ¿Puedo probar estanqueidad con una de esas máquinas que trabajan a 5 bar, 8 bar? Difícil. Un sistema GDI gasolinero actual están dando en los 300 a 400 bar y se empieza a abrir en 80, 90, depende el fabricante. Es decir, si yo tengo una máquina que con 5 bars de presión intenta ver estanqueidad y yo necesito que él esté sellado, ciertamente sellado hasta los 80, 90 bars, y solo después de eso abra, poco voy a poder ver, ¿no? Porque si no soy capaz de ponerlo en situaciones reales, poco voy a poder ver si realmente el inyector está entregando la cantidad de combustible en el tiempo correcto. Recuerden que mientras más revoluciones del motor, o sea, la inyección siempre es igual. Tengo una preinyección, una inyección principal y una postinyección.
Eso es independientemente si voy en relentía a 800 revoluciones por minuto o voy a 10.000 revoluciones por minuto. Lo que cambia son los tiempos, ¿no? Cuando estoy en 800 revoluciones por minuto tengo más tiempo hasta que llegue nuevamente la biela y me diga, ok, tengo que inyectar. Entonces tengo más tiempo para generar presión, más tiempo para esperar la respuesta del inyector, me la puedo tomar tranquilo. Cuando estoy andando a 8.000, 9.000 revoluciones, ¿qué es lo que necesito? Mayor compresión para poder entregar la mayor cantidad de combustible en el menor tiempo posible. ¿Qué es lo que me va a mandar el computador del vehículo? ¿No? Yo quiero más, exigirle más al vehículo, ¿qué me va a decir? Ah, necesito una mezcla más rica. ¿Qué significa eso? En el mismo volumen de aire tengo que inyectar más en menos tiempo. Porque como estoy andando a 10.000 revoluciones, tengo menos tiempo para inyectar. Entonces es la medición de la respuesta del inyector, del tiempo de respuesta del inyector y el volumen concreto de entrega de combustible lo que se hace importante, ¿no? Y diciendo, volviendo nuevamente a los métodos, que son los 3 métodos básicos generales que se encuentran en el mercado, ¿no? El más antiguo, donde yo genero un poco de presión en una especie de inyector, tengo mi líquido de limpieza ahí, inyecto directamente, retorno mal que bien llega ahí o lo mando por donde sea y ya le inyecto un líquido especial que limpia. Hay fabricantes de vehículos que me dicen que esto es lo máximo que puedo hacer también, porque el mayor riesgo de trabajo en un inyector, más en los de petroleros que en gasolina, está en el retirar el inyector propiamente del motor, ¿no? Al sacar el inyector y volver a ponerlo es donde corro más riesgo en esa manipulación, porque recuerden que eso va simplemente puesto a presión prácticamente, no hay un sistema de sujeción especial con una serie de tuercas y nada, es un sistema cónico, entra a presión, se encaja milimétricamente y ahí acaba, ¿no? Si he tenido problemas de carbonilla y demás, probablemente el inyector esté como soldadito al monobloc, se me dificulta sacarlo. Si no tengo la herramienta adecuada, se me dificulta más aún. Voy a pretender agarrar una palanca, un alicate, lo que fuese, y ahí darle un poco de fuerza y que salga, ¿no? Sale, ya, soltó, ¡pum! No lo agarré a tiempo, la punta chocó con el borde de la culata. ¿Alguien sabe cuál es la apertura más o menos de un inyector piezoeléctrico? ¿Cuántos mil estamos hablando? O sea, los orificios son diminutos, si no tienen ni siquiera lupa, un microscopio no lo ven, ¿no? Entonces es muy fácil dañarlos, son materiales blandos muchas veces, entonces hay que tener mucho cuidado y por eso es que muchos fabricantes dicen no, ni lo saques, usa el primero de la izquierda o el de la derecha, que es algo más complejo, ya es una especie de máquina de diálisis, digamos, donde yo coloco un líquido especial de limpieza y lo que hago es limpiar por dentro todo el sistema de inyección, ¿no? Y la tercera es la que se tiene más costumbre acá, donde saco los inyectores, los pongo en una máquina y puedo hacer algunas pruebas, ¿no? Solo que, como decía, hay pruebas y pruebas. O sea, una máquina buena es aquella que trata de ponerme en la situación real al inyector para que realmente yo pueda medir y no calcular, estimar si el inyector está bien o está mal, ¿no? Recuerden cómo iniciamos. Cada vez tengo menos tolerancias, menos espacio para salirme de lo que el fabricante me dice. El fabricante ha reducido el motor, le está exigiendo cada vez más al motor. Eso significa para mí como mecánico que tengo menos campo de acción, menos posibilidades de errar. Las tolerancias son mínimas, la verdad, ¿no? No sé si alguien leyó hace un domingo en El Comercio una columna de Thomas Unger, donde se habla incluso del sistema milimétrico y el sistema inglés de medición. Y cómo eso, aunque parezca una tontería, hoy en día es relevante. Porque esa diferencia que
En el pasado no me hacía mayor cosa de agarrar una llave 13 o una de media, era lo mismo, ya no es lo mismo. Ese 0, no sé cuántas de diferencia en milímetros hace la diferencia realmente, ¿no? Aquí un poco más para ver los dos sistemas y entender, ¿no? Bueno, el GDI, FSI son terminologías, la verdad, en lo que es inyección a gasolina, que utilizan las diferentes marcas para decir que tienen algo diferente de la otra, pero en principio son un mismo principio de trabajo, ¿no? Tengo una inyección directa y puntual, cada vez más semejante a la de Common Rail. Presiones más elevadas, tiempos de inyección menores, ¿no? Cantidades de combustible menores, dosificadas y controladas, pero al detalle, ¿no? Cosas que hoy en día, como decía, por las tolerancias y todas las exigencias que tenemos, escapan a nuestros ojos también. Como decía, hoy en día la cantidad de sensores, actuadores y demás computadoras que tienen el vehículo demandan de mí también ciertas ayudas. Hoy en día creo que tratar de hacer un diagnóstico, no digo reparar, hacer un diagnóstico de un vehículo sin un escáner, cualquiera este sea, es tarea de locos, ¿no? Porque si bien el escáner me da un indicativo, no lo es todo tampoco, ¿no? Algo que tengo costumbre yo de decir mucho aquí es el típico error de pensar que el escáner me lo dice todo y lo hace todo por mí, es cuando yo tengo el problema de la sonda lambda, ¿no? Pongo mi escáner y me dice sonda lambda dañada. ¿Será realmente eso? ¿Cuántos sistemas alternos antes y después de la sonda lambda están en trabajo al mismo tiempo para saber si es la sonda lambda o no? Porque lo que lee mi escáner es simplemente que el computador que controla la sonda lambda piensa que la sonda lambda está dañada. ¿Por qué? Porque el computador me dice, yo he entregado esta cantidad de masa de aire, he entregado este tipo y cantidad de combustible, por lo tanto, las emisiones deberían ser de este valor. Pero la sonda lambda, que es simplemente un medidor de paso, me dice que no es lo que yo decía que era, sino es otro valor. Y ya, nosotros nos convertimos en cambiapiezas y hacemos lo que el escáner nos dice sin haber pensado dos veces y cambia la sonda lambda. Se va el cliente feliz, apagué la lucecita y regresa a los 2 días, otra vez lo mismo. Uy, ¿y ahora qué fue? Escáner nuevamente, otro error. Y sigues cambiando piezas. Y después te das cuenta que de repente era simplemente el actuador de la mariposa, que no abre correctamente, no abre permanentemente, o tengo carbonilla en la entrada de la mariposa y no sella correctamente. Entonces, lo que el computador piensa que estoy entregando en flujo de aire, en masa de aire, no es real. Y es por eso que la sonda lambda me da valores diferentes. Porque yo pienso que estoy entregando 100, pero en verdad no estoy entregando 100, estoy entregando 80. Entonces, lo que mide la sonda lambda, desde luego, es diferente a lo que el computador piensa que debería entregar la sonda lambda de datos. ¿Ok? Entonces, queda claro que si bien necesitamos cada vez más y más equipos especializados, diferenciados, que nos ayuden realmente a entender esta complejidad, esta cantidad de sensores, saber si realmente están midiendo como deben medir, si los valores de tensión son los correctos, si, no sé, tantas cosas que suceden. Necesito de todas maneras tener los principios de física y de química que definen cómo funciona un motor, sea Otto o sea diésel, ¿no? Los principios básicos de química y de física que rigen estos motores no han variado en el tiempo. Esos siguen siendo los mismos. Lo que ha variado son las exigencias sobre eso, en exigencia de materiales, en capacidad. Queremos sacar lo máximo posible de provecho en cada uno de estos motores y estirar al límite lo máximo posible cada una de estas fases químicas o físicas del motor, ¿no? Y necesitamos ayuda, pero no debemos nunca perder la conciencia de lo que estamos haciendo. ¿Ok? Bueno, son
digamos, las demandas normales de las pruebas que deben hacerse en un inyector, ¿ya? Estamos hablando, la terminología de la izquierda es casi toda iniciales de una palabra en alemán, porque los primeros que colocaron los inyectores en la mayoría de vehículos y definieron estas fases fue Bosch, ¿ya? Y Bosch definió en su idioma natural, normal, en alemán. Por eso he puesto las traducciones a la derecha para que se entienda, ¿no? Si hablamos de inyectores piezoeléctricos, estoy hablando de un componente adicional al inyector que controla la apertura y el cierre del inyector, que es el piezoeléctrico en sí, ¿no? Que es, digamos, una bobina compleja para que se entienda fácilmente. Entonces tengo que saber, tengo que poder probar la inductividad, si está bien, si está mal, para saber si es que ese es el componente que está dañado o no de mi inyector, ¿no? Tengo que comprobar fugas. Hablábamos, fuga, estanqueidad, ya no es como antes, o sea, no es que poco lo conecto y ya está, veo, no. Estamos hablando de, en diésel, inyectores que pues levantan 2000 bar de presión, o sea, y que recién deben inyectar la primera preinyección después de los 200, 300 bar de presión. Entonces, si no llego a colocar esa cantidad de presión en el inyector, no sé si realmente tiene fuga o no tiene fuga, aunque aparentemente no lo tenga, ¿no? La prueba de fuga en la tobera, propiamente dicho, la medición del retorno, cuánto es el volumen de retorno del inyector. Muchas veces no llego a generar presión en el inyector mismo porque la válvula que controla el retorno se ha dañado, está abierta, y prácticamente cuando yo quiero generar presión hacia abajo, esta busca el camino más fácil y sale por el retorno, no permitiéndome generar presión en el inyector propiamente dicho. La comprobación de la presión mínima de apertura, que ya habíamos hablado, pruebas volumétricas en plena carga, en media carga, con el nivel de emisiones que ellos han definido, si es pre, post inyección, en todas las fases de la inyección, ¿no? La medición volumétrica variable, medición de tiempo de respuesta del inyector, decíamos, estamos hablando de microsegundos en los que tiene que aperturarse el inyector para entregar en el momento justo, cuando el émbolo está en la parte más alta, inyecto y quiero lanzar la chispa para que la explosión sea lo más completa posible, ¿no? Tengo tiempos menores, demanda más de mi inyector. El sistema de pulverización dinámica, o sea, realmente ver si se abre en todo el espectro que debe abrirse el inyector, o solo sale para un lado, para otro, en fin, ¿no? ¿Qué más nos depara el futuro? Hasta ahora estábamos hablando de lo que conocemos, motores Otto y motores diésel. ¿Y ahora qué viene? Los carros eléctricos. Ya hay algunos acá. Hubo una feria hace poco aquí en el Jockey Plaza, donde se mostraron qué es lo que viene. Estamos hablando ahí de otra tecnología completamente diferente, donde las exigencias del vehículo y de los mecánicos cambian. Estamos hablando de altos voltajes, altas tensiones, o sea, irse con su desarmador que están acostumbrados acá a trabajar, no lo recomiendo, porque pueden salir volando hasta la otra esquina. Pinzas aperimétricas de otras tensiones y sistemas paralelos en los vehículos cambian su importancia también. ¿Cuántos de ustedes sufren cuando ponen a cargar su celular y se calienta mucho? ¿Cuántos? Levanten la mano a ver cuántos se calienta el celular relativamente bastante cuando lo ponen a cargar. A muchos, ¿no? Y estamos hablando de una batería insignificante al lado de la batería de un vehículo, ¿no? No sé si han visto alguna imagen, algún diseño. Prácticamente en los vehículos eléctricos todo el fondo, todo el largo del carro y en el medio está la batería. O sea, estamos hablando de un bloque de 2 metros por 1,5 metros de ancho más o menos. O sea, unas 500 o 600 baterías de celular. Imagínense el calor que esto puede generar cuando se ponen a cargar. Es así que sistemas
paralelos que hasta ahora son de confort, como el sistema de aire acondicionado en el vehículo, cambian su relevancia y su importancia. Hay vehículos hoy en día eléctricos en el mercado que cuando uno pone la llave y gira, lo primero que hace es revisar si el sistema de aire acondicionado funciona correctamente o no. Si no funciona, no enciende. Así de simple. Necesito el aire acondicionado no para el confort de los pasajeros en primer lugar, sino como un sistema de refrigeración de las baterías. Entonces, estamos cambiando completamente nuestra forma de pensar. Tenemos que ver qué es lo que se nos viene, qué nos va a deparar. Los principios de física cambian, los principios de química también, ¿no? Cómo regenero la energía en el frenado, cómo la vuelvo activa para mí en la batería, cómo la recargo, porque a lo que estamos hoy y a lo que se espera en el futuro va a pasar mucho también, ¿no? ¿O cuántos de ustedes que hoy pueden estar dispuestos a dejar su carro cargando 8 horas van a estar dispuestos a hacer lo mismo de aquí a unos 5 o 10 años? Van a querer como el celular. No, ya no. Los primeros celulares, ¿cuánto duraba la batería? 2 horas, 3 horas quizás, y tenía que cargarlo 4 a 6 horas para poder tener más o menos batería y poder salir otra vez. Hoy, ¿qué es lo que se espera de una batería de celular? Que me dure por lo menos el día entero y que en menos de 2 horas, si tengo alguna emergencia, lo cargue lo suficiente para yo seguir con mi celular, porque no puedo vivir sin mi celular, sin el WhatsApp. ¿Cierto? Esas mismas exigencias trasládenlas al vehículo. Dentro de poco, cuando la gente se acostumbre, vea que el carro eléctrico es lo correcto, es lo apropiado o lo que desea, va a pasar eso. Lo mismo. Van a decirle al fabricante: lindo tu carro, no contamina, qué bien, pero yo no voy a esperar 4 horas hasta que se cargue la batería. Y no quiero una estación de carga especial. Quiero que en el enchufe de mi casa, en el grifo, donde esté parado, se pueda cargar. Si es que con energía solar, mejor todavía, ¿no? Y que ya no quiero andar solo 200 kilómetros de autonomía, sino por lo menos 500. Quiero irme a Paracas y de vuelta. Entonces, piensen ustedes qué se les viene a ustedes también como exigencias en la reparación y el diagnóstico de esos vehículos. ¿Cuáles son las demandas a futuro? ¿Qué les va a venir? Carros autónomos. De lo que hemos hablado hasta ahora, multiplíquelo por 10, porque la cantidad de sensores que va a tener un carro autónomo para poder controlar todas las posibles variaciones que existen fuera del vehículo son enormes. Tengo que tener sensores para lluvia, de repente para rozamiento en el suelo, para saber si la llanta cuánta adherencia tiene, para saber si puedo hacer un giro brusco o no puedo hacer un giro brusco. Pónganse a pensar todas las demandas que yo tengo que tener sobre un vehículo que ande de manera autónoma. ¿Cuántas cosas tengo que controlar para poder andar seguro en un vehículo autónomo? Cámaras. Son cámaras que ven a tiempo real, que tienen que tener una reacción más rápida que la del ser humano. ¿No? Son cosas que nos dan que pensar. Y bueno, ya existen proyectos y prototipos como el de la derecha, ¿no? Carros voladores. Ya existen en algunos países el helicóptero que se desarma y pones te sientas encima de unas llantitas y anda como carro. En fin, son prototipos, pero es lo que se viene. Y para eso tienen que estar preparados. ¿Cómo debo estar preparado? ¿Cómo me preparo para el futuro? Lo más importante no son los equipos. Esos los vamos a dar nosotros, los va a definir el fabricante y el mercado, ¿no? Lo más importante son y serán ustedes siempre. No olviden eso. Son lo que ustedes son capaces de generar, ustedes mismos, todo el conocimiento que pueden acceder aquí en Senati, que hace esfuerzos para estar
siempre en la vanguardia, ¿no? Lo que hemos visto al inicio cuando estaban esperando, esos videos no son solo videos de propaganda, es realmente lo que Senati piensa y lo que Senati les ofrece a ustedes. Estar siempre en la vanguardia. Aprovechenlo, sepa que son ustedes los únicos que definen su futuro, son ustedes los arquitectos de su propia vida y son ustedes los que sabrán hacer de su vida lo mejor. ¿Ok? Muchas gracias. De tecnología, este ratito de compartir un poco de este conocimiento que hemos traído el día de hoy, tanto mi persona, el resto de los ponentes que han estado hoy, y que nos queda todavía una semana bien amplia para conocer un poco de las tecnologías que se nos acercan, que están ya acá rodando incluso en propio Lima. Vehículos eléctricos están rodando, vehículos con tecnología de estacionamiento autónomo, tecnología con cualquier tipo de componentes electrónicos que cuando le digo a mis muchachos, les digo, adivinen quiénes van a reparar estos vehículos. Son ustedes, señores, Senati, son los que van a reparar esos vehículos dentro de poco y ya están reparando vehículos. Entonces, bienvenidos a este ratito de tecnología, bien agradable. Y bueno, vamos a comenzar presentando la empresa Federal Mogul. Federal Mogul es una empresa, la segunda más grande productora de repuestos en el mundo, para los que no lo conocen. Produce más del 75% de lo que genera es para equipo original, o sea, fabrica para el equipo original cuando ya viene de planta, cuando viene de fábrica. Tiene alrededor de unas 26 fábricas de autopartes en todo el mundo, diseña en todas partes del mundo. Tiene 3 centros de diseño, uno en China, otro en Alemania y otro en Estados Unidos. Es una empresa bastante grande, ampliamente conocida. Algunas de las marcas que forman parte del portafolio de Federal Mogul son la marca Verú, una bujía de origen alemana, una excelente bujía, equipo original en vehículos como BMW, Mercedes-Benz, Volvo y otras marcas más. También la marca Seal Power, para la parte de pistones, parte de anillos, todo lo que conforma la parte del motor y desarrollos tecnológicos. Luego tenemos a Nexto, tenemos Veral en Alemania, también la marca Ferodo, que es la parte de todo lo que tiene que ver con pastillas de freno, todo lo que es la parte de frenos para los vehículos automotores. Es una planta o varias plantas que tenemos en Europa. Es tan así esta marca de reconocida que cuando tú en Europa vas a buscar una pastilla de freno, le dices, dame una Ferodo. Son marcas ultra conocidas. Luego la casa Glico para empaques. Luego pasamos a la marca MUC de suspensión, Payen y Felpro en estoperas y lo que es sellado de motor.
Wagner Iluminación, Wagner Frenos, la línea para alta competencia Speed Pro, que está allí en el medio, la línea FP Diesel, partes de motor para vehículos diésel, y el resto de nuestras marcas como Gexe, partes de motores, la línea National y la línea A. Entonces, todo un mundo de tecnología, y el día de hoy vamos a conocer a la mayor o la más conocida de nuestras marcas, que se trata de Bujías Champion. Más que una marca, más que un nombre, es un símbolo, es un producto que representa incluso lo que tiene que ver con los eventos racing, lo que es desarrollo, que aunque esa marca por razones indiferentes no ha entrado tan bien al Perú, en el resto del mundo, en muchísimas partes, ampliamente conocida. Y parte de la historia, pues les digo, Champion nace en 1907. Luego, en el año 1908, solo para que tengan idea quién es Champion, la bujía que utilizó el motor, el vehículo Ford T, era la bujía X llamada, la ven allí, la X Flux. Esa que está allí empavonada negra, esa bujía fue la que utilizó el primer vehículo de producción masiva, de producción industrial, llámese el Ford T. Luego tenemos pues una cantidad de hazañas, muchísimas, que nos engloban lo que tiene que ver con Champion, el corbatín rojo y negro, muy conocidos, dos colores que nos llevan a la parte de competencia, nos arropa la parte de las competencias automotrices, las carreras, por supuesto. En eso siempre fuimos campeones, eso es Champion. Luego tenemos, por ejemplo, el Concorde, el avión Concorde que voló hasta hace unos años atrás, que tenía ahí un empuje, eran 4 motores de la Rolls Royce. Cada motor generaba cerca de 17 toneladas de fuerza, y esos 4 motores estaban energizados o estaban, digamos, acoplados por un sistema de encendido de bujías Champion. Entonces hablamos de muchísima historia que nos recuerda sobre todo lo que tiene que ver con la